La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellanos, es un ingeniero civil, experto en hidráulica, hidrología, y se ha hecho un experto también en temas eléctricos. Buenos días, Bernardo. Buen día, Ramón. Buen día, Jacqueline. Buenos días. Siempre es un placer compartir con ustedes y gracias por la invitación. Yo también, porque me siento ingeniero cuando estoy al lado de... de otro ingeniero. Estamos hablando de ingeniería antes de comenzar el programa. Y yo, me sale ciertas infos de economista cuando estoy contigo. También. Bernardo y yo tenemos una conexión vía correo diaria de muchísimos temas. Bernardo, hay un artículo que tú me enviaste de un periódico digital donde le dice al presidente como que se olvide un poquito de los fideicomisos, pero en el fondo cuestiona, él dice que hay un grupo de intelectuales, de políticos, etcétera, que están como asociados en... conspirando. Y que están opinando y cuestionando los fideicomisos en sentido general. Cuando yo creo que lo que se cuestiona es Punta Catalina, ¿no? Bueno, fíjate lo que pasa. Realmente el cuestionamiento básico que ha habido no es a la figura del fideicomiso, sino al contrato del fideicomiso de Punta Catalina, que es otra cosa. Ahora, obviamente, ese cuestionamiento al contrato del fideicomiso de Punta Catalina, donde el gobierno, las autoridades y las personas que han salido a defender el contrato no han podido rebatir lo que se dice del contrato, tiene un efecto dominó sobre los demás fideicomisos que no han sido aprobados, sobre todo, por ejemplo, el caso de Pedernales. Y eso es algo que fíjate, que algo que llama la atención es que inclusive los defensores de la figura del fideicomiso y de lo que ha hecho el gobierno admiten que no existe una ley que regule el fideicomiso público como tal. O sea, y de hecho, yo participé en un debate en un programa televisivo junto con dos abogados que defienden el contrato de fideicomiso y ellos admitieron en ese debate que ese contrato tiene deficiencias, que debe ser mejorado. Inclusive uno de ellos llegó más lejos, dice que ese contrato no puede eludir, o el fideicomiso de Punta Catalina no puede eludir todo lo que es el andamiaje del derecho público de supervisión y control que tiene que ejercer la Contraloría, la Cámara de Cuentas, que tiene que estar sujeto a la ley de compra y contrataciones, que si hay endeudamiento, ese endeudamiento tiene que ser aprobado por el Congreso. O sea, todo ese tipo de cosas, hay un consenso de que realmente, porque el problema es que ese contrato tiene muchas falencias. Y no es que privatice a Punta Catalina per se una vez llegar a entrar eso en vigencia. Es que tiene brechas y tiene huecos y lagunas ese contrato que eventualmente permitirían que Punta Catalina, que se entrega como activo en el fideicomiso, pueda pasar a manos de terceros. Y son dos elementos. La figura del fideicomitente adherente, que tiene una definición muy laxa y muy abierta, simplemente dice que el comité técnico, que tiene realmente una carta en blanco, o sea, tiene demasiadas libertades para tomar decisiones con el fideicomiso y sus activos, puede endeudar el fideicomiso hasta el 100% de su valor. Entonces, el comité técnico es quien decide qué personas morales o físicas pueden invertir y adherirse a la figura del fideicomitente adherente. Sin definir, el contrato no define cuáles son las características que se deben cumplir, cuál es el límite de inversión que pueden tener. Simplemente dice que son inversionistas y son inversionistas van a recibir rentabilidad. Lo otro es que como el activo de Punta Catalina se entrega al fideicomiso, o sea, pasa de ser un activo público, como está ahora, que no es sujeto a embargo, porque está bajo el derecho público, porque es una propiedad pública. Cuando pasa al fideicomiso, que el fideicomiso se rige por el derecho privado, el comité técnico tiene la potestad de entregar ese activo en garantía de financiamiento de préstamos que coge el fideicomiso. Y se crea la figura que se llama los acreedores garantizados, que ellos, frente a un incumplimiento de pago del fideicomiso, de los endeudamientos que tengan, obviamente, mediante una acción de derecho comercial, pueden someter, embargar los activos que tiene el fideicomiso. ¿Y cuál es el principal activo que tiene el fideicomiso? Es la central. Entonces, a través de esas dos figuras existe un riesgo de que ese activo pueda pasar a manos privadas. Y eso es lo que se ha puesto en evidencia, además de una serie de falencias que tiene el contrato y debilidades que son sorprendentes. Por ejemplo, el comité técnico decide los miembros, que son 5 miembros nombrados por decreto, que por cierto, la Oficina de Revisión Técnica Legislativa del Congreso objetó que el comité técnico se nombrara con nombres y apellidos específicos,
y recomendó que eso no se hiciera, sino que se hiciera posterior a que el contrato se aprobara, pero los diputados no hicieron caso a esas recomendaciones. Ellos, sus sustitutos, si un día uno de esos miembros no puede asistir a una reunión, sucede que él puede enviar, tiene la libertad de enviar sus sustitutos sin tener ningún requerimiento. En RD Vial, que el comité técnico está formado por ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, vicepresidente, el de Hacienda, presidente, el de Obras Públicas, secretario técnico, si un día no pueden asistir a una reunión, el contrato de fideicomiso firmado con la fiduciaria establece que el sustituto tiene que ser por lo menos un funcionario de la cartera del incumbente que tenga al mínimo la categoría de director o el equivalente. En el fideicomiso de Punta Catalina no. El dueño, o sea, el titular del comité técnico un día se enferma y puede mandar a su hijo, puede mandar a su chofer, puede mandar a su jardinero, porque no tiene limitaciones. Y además de eso, tú tienes que, por ejemplo, al final del fideicomiso, cuando el activo regresa al fideicomisario, que es el Ministerio de Hacienda, lo que no hay un compromiso de entregar el valor residual del activo. O sea, el valor residual es, bueno, quedó la chimenea, yo te entrego la chimenea, pero no hay un compromiso de que esa planta va a ser devuelta al cabo del fideicomiso en condiciones operativas. Ni siquiera se establece cuáles van a ser esas condiciones operativas, porque lo correcto es, si yo te estoy haciendo un traspaso de un activo que genera ingresos como Punta Catalina, que según el asesor económico del Poder Ejecutivo actual, en un análisis que hace, estima que Punta Catalina va a generar ingresos de 344 millones de dólares anuales. O sea, es un análisis que se hizo en la presente gestión, que está contenida en este documento. En donde, fue Pedro Silverio. Bueno, dice asesor económico del Poder Ejecutivo. Pedro Silverio. Bueno, y aquí está el cuadro que se utiliza en ese análisis, que ha circulado profusamente, donde él estima que Punta Catalina costó 2.600 millones de dólares, es el valor que usa en el análisis financiero, mientras el ministro se pasó 5 años diciendo que había costado 3.500, y en el contrato de fideicomiso pone que costó 2.340, menos que lo que se le pagó al contratista, que fueron 2.454 millones, y menos que esta cifra. Entonces, según este análisis que hace el asesor económico, dice que Punta Catalina tendrá una ganancia anual estimada en 344 millones de dólares, que es superior a 94 millones a los análisis que había hecho Jaime Aristi en el gobierno pasado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo correcto? Que usted va a hacer el traspaso del activo, lo entrega ahora. Usted tiene que hacer un inventario en qué condiciones lo está entregando, cuáles son las eficiencias de la turbina, cuáles son las eficiencias de los generadores, la eficiencia de las calderas, el nivel de funcionabilidad que tienen los molinos, etcétera. Y al cabo de 30 años usted tiene que establecer las condiciones mínimas que tienen que entregarse. Ingeniero, con relación a ese fideicomiso de Punta Catalina que tanto se ha hablado, el presidente se dirigió al país y dijo que eso iba a ser conocido en otro escenario. Entonces, ya eso pasó, debemos dejarlo ahí, eso no se tocará en el Consejo Económico y Social o en otro escenario, o todavía hay dudas con respecto al tema. Bueno, yo personalmente yo creo en la palabra del presidente, y yo pienso que el tema del fideicomiso de Punta Catalina está congelado, y de hecho yo pienso que está en lo que se llama en cuidado intensivo. Nosotros nos enteramos aquí, creo que fue Roberto Rosario que dijo que la ley de fideicomiso público lo aprobó el Senado de la República. No, bueno, no, fíjate, es que hay dos cosas. Esa ley de fideicomiso, hay un proyecto de ley que dice fideicomiso público, pero que en esencia cuando tú la lees, esa ley lo que más bien hace es crear la institución, que el nombre no recuerdo cuál es, que va a ser la sustituta del FOMPER. Entonces, esa institución que va a tener la función de una especie de holding, porque es la que va a ser responsable de todos los fideicomisos públicos que se creen, o sea, va a ser la beneficiaria de todos los fideicomisos públicos que se creen y va a tener participación. Esa ley prácticamente lo que hace es definir las funciones de esa institución. O sea, lo que sería, no del fideicomiso público. Bueno, del fideicomiso público tiene el título, hace unos enunciamientos generales. Algunos abogados dicen que con esto es suficiente. Yo no soy abogado, lo leo, a mí no me satisface. Pero hay un decreto que se emitió el año pasado, en octubre, noviembre, no recuerdo la fecha, donde hay una comisión muy amplia de personalidades, o sea, de funcionarios del gobierno, del sector privado, que están trabajando en una ley específica de fideicomiso público diferente a esa que se aprobó en el Senado. Y esa es la ley que yo entiendo va a ser sometida en febrero, ahora a partir del 27 de febrero. Ahora,
en este debate que ha sido muy interesante, fíjate que prestigiosos juristas como el caso de Olivo Rodríguez Huerta, el caso de Nacés Perdomo, Yotin Curi, han hecho críticas muy serias al contrato de fideicomiso. Además, Yotin Curi se ha ido más lejos. Yotin Curi, junto con Marco Mazó Garrote, que es un catedrático español, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla de la Mancha en España, que está casado con una santiaguera, y vive aquí, vive en España, que participó en la reforma en la Constitución del 2010. Ha dicho, ellos dos, tanto Yotin Curi como Marco Mazó, han dicho categóricamente y con argumentos jurídicos, bastante fuertes y que hace mucho sentido, aún para aquellos que no somos abogados, de que la figura del fideicomiso público como tal es inconstitucional. Y argumentan el por qué es inconstitucional. O sea, ese nuevo elemento en el debate, que a mí me llama la atención, que no ha sido rebatido por nadie. Inclusive, Yotin Curi dio su opinión en este programa, la primera vez que se refirió al tema. Y Yotin es categórico, al igual que Marco Mazó. Nadie, ningún jurista yo he visto que lo ha rebatido. Entonces, ese es un nuevo elemento que entra ahora en la discusión y obviamente eso es algo que tendrá que ser decidido en algún momento. Si se eleva una instancia al Tribunal Constitucional, tendrá que fallar si la figura del fideicomiso público per se entra en riñe con la Constitución vigente, porque si es así, en base a los argumentos que tanto Marco Mazó Garrote como Yotin Curi esgrimen, se acabó la discusión. No hay ningún fideicomiso público, porque ellos dicen, sobre todo Marco Mazó, que tiene toda la experiencia de las constituciones europeas, dice que la constitución que tenemos aquí, que es una copia, exige los principios de las constituciones europeas de Alemania, España, Italia, de manera categórica no puede transferir el gobierno activo para que sea gestionado bajo la figura del fideicomiso. Él dice que ni en España, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia existe la figura del fideicomiso público. Eso existe en Inglaterra, porque en Inglaterra existe lo que se llama el derecho común, donde no hay distinción entre el derecho privado y el derecho público. Estoy más o menos repitiendo lo que él dice. Sí. Ahora, ingeniero, como eso está congelado por el momento, lo que no está congelado es los precios de los combustibles, el gas natural, el carbón y los derivados del petróleo que nos afectan directamente a la República Dominicana. Es la situación de la energía, lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, y cómo estamos, cómo nos ha encontrado el manejo de las pérdidas y demás. ¿Cómo coloca la República Dominicana según su punto de vista? Mira, nosotros tenemos una canasta de combustible que incluye carbón, gas natural y derivados del petróleo. Afortunadamente, desde el gobierno de Hipólito Mejía, bajo la gestión de César Sánchez, aquí se comenzó la transformación del sistema eléctrico de generación, porque en el 2000 nosotros teníamos 90% de generación a base de derivado del petróleo, 10% hidroeléctrica, porque no había renovables y no había gas. Entonces, a partir del 2001-2002 se introduce el gas natural con el contrato de AES Andrés de 300 megavatios, la terminal de gas, la conversión de Los Minas a gas natural, se reintroduce el carbón de nuevo, porque las Itagos se convierten a carbón y la planta de Barahona, que está bautizada como la Termonunca, porque eso se contrató cuando Marcelo Jorge en el 85 para operar con bagazo y barbojo de caña y carbón, y fue en el 2002 que se terminó. Bueno, sí, puso carbón. Entonces, a partir de ahí ya vino esa transformación donde comenzó el petróleo a disminuir. En la actualidad, el año pasado, o sea, ya a partir de la entrada de Punta Catalina y de la conversión a gas natural de Coyentrix, mediante un contrato que otorgó el gobierno pasado, amparado en un decreto, la conversión de Quisqueya 2, Quisqueya 1, también bajo el mismo contrato, bajo el mismo decreto, que por cierto el ministro calificó que eran contratos que violaban la ley y exigía que debían ser cancelados inmediatamente, anulados, y es más, sin embargo, ahora como ministro lo que ha hecho es traspasar ilegalmente esos contratos a la distribuidora, violando la ley, porque la ley establece que las distribuidoras no pueden tener contratos que no sean fruto de licitaciones. Y esos contratos con Coyentrix para la conversión, igual que con Quisqueya 1 y Quisqueya 2, fueron contratos grado a grado. Entonces él no puede traspasar violando la ley, sobre todo que él es la máxima autoridad del sector energético de este país. Pues lo traspasó. Y se le olvidó su planteamiento de que eso era ilegal. Pero ya para él son legales. Ahora bien, nosotros tenemos hoy día 10% de la generación es petróleo, lo que significa que el aumento del petróleo... 10% es petróleo y el 90%... Entonces,
más o está menos un distribuido? 20%, un 10%, 8-10% hidroeléctrica, un 8-10% entre solar y eólica, y el resto, alrededor de un 70%, es gas natural y carbón. El gas natural, si bien es cierto, subió y llegó a estar por encima de los $5 el millón de BTU, ya está bajando y anda por los 4.20. Y además, el Ministerio de Hacienda tuvo la previsión, la planificación de que sacó el año pasado un fondo de cobertura para cubrirse frente a las alzas del gas natural, y ese fondo de cobertura ha funcionado bien porque ellos fijaron un precio creo que de $3 y algo. Cuando llegó a 5, ellos recibieron dinero a tal extremo que recuperaron la prima que se pagó por ese fondo, más un dinero adicional que ayuda a compensar el alza de gas. Ahora en el carbón no ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque en el carbón ha habido una negligencia, una falta de planificación, una imprevisión que a este país le va a terminar costando cerca de $200 millones. ¿Por qué? Porque en el gobierno pasado, bajo la gestión de Jaime Liti, se hicieron las licitaciones para la compra de un año de operación de Punta Catalina, que son más o menos 2 millones de toneladas. Y se hicieron licitaciones públicas amparadas en la ley, licitaciones que fueron de acceso público, porque eso se tuvo acceso, y además cuando se recibieron las ofertas se implementó un proceso que se llama subasta inversa, o sea, tú abres las ofertas y permite una segunda ronda donde ya tú sabes lo que ofertó cada quien y tú haces una oferta, y si yo oferté 70, ahora yo te ofrezco 69, y el otro viene 68, hasta que llegamos a un precio que ahí se quedó como como la subasta que se hacen, que son al alza, aquí a la baja, y se firmó bien. Ese contrato, ese suministro de 2 millones terminaba en julio, septiembre del año pasado. Un proceso de licitación normal toma alrededor de 2 meses, como mínimo, o sea, entre lo que tú haces la convocatoria, lo que tú recibes las ofertas y lo que tú firmas el contrato. Se sabía desde finales del 2019 que el carbón venía en una tendencia alcista. Y si estas autoridades hubieran hecho una licitación a principios de enero, pudieron haber comprado el carbón, los 2 millones de toneladas del consumo de Punta Catalina de un año, a $70 la tonelada. Se descuidaron, hicieron la licitación tarde. Es decir, no hicieron previsiones. No hicieron, es decir, convocaron una licitación tarde, ya en medio de cuando ya había subido, cuando reciben la oferta a $100, y para no hacer la historia muy larga, en 18 meses que tiene esta gestión del sector eléctrico funcionando, no han hecho una licitación que haya sido exitosa en carbón. Todas han tenido que declarar desierto, no la han podido cerrar. ¿Y eso qué produjo? Ustedes recuerdan que en el año pasado, a mediados del año, junio, julio, cuando se produjo el impasse con el tema del carbón que se retrasa, tuvieron que acudir a Itabo para que le prestara carbón, y el presidente tuvo que intervenir con su homólogo de Colombia para que gestionara en Colombia un carbón de emergencia, y a partir de ahí, por ahí María se va, porque no han podido hacer una licitación, y ha llegado al extremo que el presidente tuvo que emitir un decreto declarando de emergencia la compra de carbón para liberar a la CDE de las licitaciones. Y desde el año pasado, esta administración, presidida por el ministro de Energía y Minas, todas las compras de carbón que han hecho para Punta Catalina han sido grado a grado, compradas en el mercado, todas grado a grado, compradas en el mercado spot, y tú sabes, Ramón, que el mercado spot es más caro que el mercado de contrato. Vamos a hacer una breve pausa, que estamos un poquito pasados porque todavía nos quedan muchas cosas que tratar con Bernardo todavía de Punta Catalina y del sistema eléctrico en sentido general. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Bernardo Castellanos. Él es especialista en hidráulica y energía. Y lo que más nos interesa conocer de un experto es el tema justamente de la energía y el manejo que se le ha dado en estos 18 meses. Sobre todo en un momento que hay crisis a nivel mundial que pudieran ser detonantes para agravar, y más si hay una crisis subyacente. Al cabo de los meses, ingeniero, ¿ha sido exitosa esta gestión? ¿Ha sido un fracaso? ¿Han hecho algo positivo? Bueno, lo que han hecho es no hacer nada. Y ha sido un fracaso, pero no lo digo yo, lo dicen las cifras. Yo quisiera terminar el tema del carbón. ¿Cuáles cifras? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, pero yo quisiera terminar el tema del carbón de Punta Catalina, porque realmente hay una denuncia que hizo Somos Pueblo, sustentada en documentaciones,
donde evidencia, ¿verdad?, que todas las compras que se han hecho han sido grado a grado pagado al contado. En la gestión pasada, cuando se compraron los 2 millones de toneladas de carbón, Jaime Aristi informó, y uno no tiene por qué dudarlo porque no ha sido desmentido por nadie, que se consiguió un crédito de 7 meses para pagar las compras. O sea que tú recibías un embarque hoy y a los 7 meses pagabas. Ahora las compras se están haciendo pago por adelantado, al contado, porque es al mercado spot. Un solo suplidor, que es la empresa CMC, una empresa de origen irlandés que tenía 2 o 3 accionistas, entre ellos Extrata. No sé si Extrata ha sido como accionista. Y la información que se maneja extraoficialmente es que al día de hoy se han invertido ya en carbón para que no haya desabastecimiento unos 140 millones de dólares, poco más, poco menos, que son compras grado a grado. Ahora bien, con relación a la situación del sector eléctrico, el último cifra publicada, el último informe publicado al cual uno tiene acceso, porque yo me nutro de lo que se publica, no tengo acceso a información privilegiada, es noviembre de este año, del 2020. ¿2020? 2021, uno se le cruzan los años. No se preocupe. Entonces, a noviembre del 2021, el déficit en flujo de caja, que para mí es el mejor indicador del sector eléctrico, que es el déficit en flujo de caja de la distribuidora. Cuánto yo cobro, cuánto yo gasto. Exacto. Eso es al margen del subsidio, porque el subsidio es la transferencia. Y el subsidio te puede transferir ese déficit en flujo de caja o te puede transferir menos. Ahora, el déficit en flujo de caja es tu gestión operativa en un año. Bueno, a noviembre del 2021, el déficit en flujo de caja de la distribuidora estaba en unos 925 millones de dólares. Wow. Y la proyección era que va a terminar, o terminó, hay que esperar el informe de diciembre, sobre los 1.000 millones de dólares. Cuando tú comparas el déficit de flujo de caja del 2021 con el 2020, un año de pandemia, donde recuerden que en marzo, cuando arranca la pandemia, se dictó un decreto prohibiendo a la distribuidora cortar la luz a los que no pagaran. Y eso generó una deuda grandísima, sobre todo de los sistemas prepagos, donde tú pagas por adelantado tu consumo. Y cuando tú consumes lo que pagaste, de una vez el contador te la cortan. Entonces, esos contadores se abrieron y no se registra deuda, porque esa gente no tiene... Es decir, que eso pudo haber ampliado el déficit en el flujo de caja. En el 2020, eso lo amplió en más de 20 millones de dólares, según la información que uno maneja. Bueno, en el 2020, a pesar de esa situación de la pandemia, el déficit en flujo de caja de la distribuidora fue alrededor de 850 millones de dólares. Quiere decir que en el 2021, desaparecida esa situación de no cobro, porque eso inclusive desapareció antes de que el nuevo gobierno tomara posesión, se aumentó el déficit de flujo de caja en 150 millones de dólares. Entonces, ¿a qué se debe, Bernardo? ¿A qué se debe? Se cae la inversión en reducción de pérdidas. Por ejemplo, mira, en el 2012 se gastó en inversión en pérdidas de la distribuidora 154 millones de dólares. En el 2013, 152. En el 2014, 182. En el 2015, 166. 16, 170. 247 en el 17, 231 en el 18, 296 en el 19, 177 en el 20 y en el 21 se gastaron 110 millones de dólares. Entonces ahí hay una razón por la cual se cae que las pérdidas han aumentado. Claro, las pérdidas han aumentado porque no hay inversión, además de un problema de gestión. Y tú tienes también... ¿Qué tanto peso tiene la gestión en el resultado? Bueno, tiene un peso, no tanto como la inversión, porque el problema es que tú tienes... en números redondos, quizás alrededor de 1 millón de usuarios de energía que consumen su electricidad, no se le mide porque no hay contadores, pero sucede que entonces, en 18 meses de gestión de este gobierno, la primera licitación para comprar ese material gastable con el que las distribuidoras tienen que manejar el día a día, las averías, que se dañan contadores, hay que sustituir, las distribuidoras llegaron a tener un momento que prácticamente no habían contadores. Y a ti se te dañaba... Eso fue por falta de previsión. Claro, porque no hicieron las licitaciones a tiempo. Entonces, a ti se te dañaba el contador en tu casa, por razones que fuera, y cuando se te iba a sustituir, no habían y te conectaban directo. Entonces tú, que eras un cliente, que tu consumo era medido, pasaba a ser un cliente que tu consumo no era medido porque las distribuidoras no tenían contadores. Y eso se refleja en un dato sencillo. Los proveedores... o sea, el pago a proveedores, que son los suplidores, que son esencialmente para cubrir esos gastos operativos de la distribuidora, o sea, comprar los alambres, los transformadores, los contadores para el día a día de la operación de la distribuidora, de enero a noviembre de 2020 se habían gastado
se habían gastado del 2020 se habían gastado 130 millones y en el 2021 se habían gastado 120. O sea, se ha disminuido la compra en proveedores como en 13 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no han hecho la licitación. Entonces, finalmente hicieron una licitación, creo que de 20, 25 millones de dólares para 3 distribuidoras en septiembre, octubre del año pasado, que fue que finalmente la pudieron hacer. Y hubo impugnaciones, como es normal. O sea, adjudicaron unos lotes, otros no, están impugnados. Y hoy sale una declaración del ministro de Energía y Minas, donde él admite que ciertamente las inversiones se han caído, pues entonces dice que en el pasado las inversiones, eso eran pantallas porque no era tan efectiva con lo que debían ser por todos los sobreprecios, etcétera. Entonces que este año sí, que este año ellos van a comprar muchos transformadores, muchos contadores, etcétera. Exacto. Pero mientras tanto, tenemos $1.000 millones abajo en el presupuesto del año pasado, que es en subsidio, o sea, en déficit de flujo de caja, que es similar a lo que ocurrió en el 2019. O sea que estamos similar. Y el presupuesto de este año, el de arranque, del subsidio del sector eléctrico se consignaron 53 mil millones de pesos. 1.000 millones de pesos más que lo que se consignó el año pasado. En el inicial, el año pasado en el suplementario se aumentaron 7 mil millones de pesos porque se llegó entonces a 59. Y usted le puede aportar pesos moriquetas, que cuando venga el suplementario este año va a subir. Y eso que la tarifa está aumentando. Pero a pesar de que ha aumentado la tarifa, que en teoría tiene más ingresos por el aumento de la tarifa, la situación de la distribuidora, las pérdidas totales en noviembre del 2020 eran 28% y en noviembre del 2021 eran 32%, y entre ellas de con más de 50% de pérdida. 50%. Más de 150% de pérdida. Y la distribuidora más de 50% de pérdida. O sea que de 100 que compran, pierden 50. Entonces, antes estaba en 28. No, de siempre ha sido la peor, pero que prácticamente se ha mantenido igual. Y tú coges el gasto en nómina de la distribuidora. Y no se ha reducido, según... Han bajado los empleados en alrededor de 1.000, pero el gasto en nómina ha subido y ellos dicen, bueno, que ese aumento se debe a que han tenido que pagar todas las prestaciones sociales asociadas a la empleomanía que han sacado de circulación. Perfecto. Si tú le cuentas ese gasto, ese aumento que hubo por pago tú no puedes distinguir cuánto se pagó en prestaciones, pero vamos a suponer que el aumento ha sido... Este año se supone que debe bajar. Entonces. No, pero vamos a suponer que el aumento en gasto en nómina, que anda 3, 4 millones de dólares acumulados en el 2021, hasta la cifra que uno maneja, haya sido por el tema del pago de las prestaciones. Entonces, si tú quitas eso, van a quedar que los gastos son iguales. Entonces, si los gastos son iguales y tú tienes 1.000 empleados menos, ¿qué significa eso? Que los que entraron nuevos, la gran mayoría está ganando salarios mucho mejores que los que salieron. Entonces, al final, tú sacas gente, aumenta salarios y el efecto es básicamente nulo. No hay tal ahorro. Fernando, finalmente, en 2 minutos, ¿en qué está la licitación para la construcción de 2 plantas a gas natural en Manzanillo? Bueno, eso es el secreto mejor guardado. Como ocurre casi con todos los sectores eléctricos, hay mucha opacidad, no se da información. Se hace una licitación donde los documentos la gente no tiene acceso, porque si tú quieres tener acceso a esos documentos, tienes que pagar $5,000. En Panamá esos documentos son públicos desde el primer día, sin que nadie... ¿Cómo es que hay que pagar $5,000? Para tú tener acceso a los documentos, tienes que pagar $5,000. Una cosa insólita. Aquí todas las licitaciones públicas, los documentos son gratis, pero en esa energía hay que pagar $5,000. Pero esta es la fecha que tú no... Por ejemplo, fíjate el tema de la transparencia. Esa licitación de Manzanillo, cuando hacen la primera etapa, que las empresas muestran un interés en participar en la licitación, hay 60 empresas que expresan interés. Cuando ya le dicen, envíeme ya datos específicos para evaluarlo, de 60 caen a 17. ¿Qué significa? Que hubo 43 empresas que dijeron, yo no confío en este proceso, y se retiraron. Y al final se sabe que hay 13 empresas que van a presentar ofertas. Digo, que están calificadas a presentar ofertas. No sabemos quiénes son esas empresas, porque parece que decir el nombre de las empresas que están precalificadas puede poner en riesgo la seguridad entre Rusia y Ucrania, o sea, o una tercera guerra mundial, porque aquí todo es un secreto. No se sabe quiénes son las empresas que pueden presentar ofertas, no se sabe cuándo van a presentar ofertas, y son contratos a 15 años. Entonces, no es lo mismo tú tener una licitación donde tú tengas 60 ofertas, donde tú sabes que hay una competencia muy fuerte, o como hay en Panamá, que cuando hay una licitación que son transparentes,
Cuando digo transparente, no estoy insinuando que haya corrupción, para que no, quiero dejar eso claro, simplemente no hay información. En Panamá todo es público. Yo fui a una licitación en Panamá, que se presentaron las ofertas, se abrieron todas las ofertas en público, y cuando se terminó de abrir todas las ofertas, la gente sabía quién había ganado la licitación. Aquí se recibieron unas ofertas ayer o antes de ayer, de una licitación, y no se sabe quiénes presentaron ofertas, no se sabe las ofertas, y dentro de un mes, 2 meses, nos darán un informe diciendo, esta fue la que ganó. Pero ese informe no lo va a conocer nadie, al menos que se filtre como se firmó el contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Entonces, son contratos a 15 años, y donde yo especulo, por la baja competencia que hay en los oferentes, que son contratos que van a ir al alza. Por 15 años vamos a estar amarrados con 1.200 megavatios. Y yo que no coja confesado, porque el golpe lo vamos a ver cuando esos contratos entren en vigencia dentro de 2, 3 años, 4 años. Ahí que vamos a ver realmente qué fue lo que se firmó. Porque no hay información. Tú pides la información y no te la dan. Bernardo, qué pena no tener más tiempo, pero óyeme, ha sido contundente todo lo que tú has tratado. Muchísimas gracias, Bernardo. A ustedes, y feliz fin de semana a ustedes y al resto de la teleaudiencia. Nos vamos a comerciales, retornamos ya a la rectica final del Telematutinos